Hoy comenzamos a hablar de la sociedad. Vamos a ver su definición y vamos a ver también tres teorías respecto del origen de la sociedad. Comencemos por la definición. En general, decimos que la sociedad es un conjunto de personas que viven en un territorio determinado y en un mismo momento histórico, y se relacionan entre sí de acuerdo con determinadas normas y una cultura común. Entonces, estamos hablando de la sociedad en términos históricos. Está en un territorio, en un espacio determinado y también en un tiempo. Entonces, hablamos de muchas sociedades a lo largo del tiempo, pero también de muchas sociedades en la actualidad, por ejemplo, en un mismo tiempo, en diferentes lugares del mundo. Y vamos a ir a tres teorías que son las teorías clásicas. El orden de las tres teorías es un orden cronológico según el periodo en el que se elaboraron. La primera es de un filósofo griego del siglo IV a.C. que fue Aristóteles. Aristóteles era un discípulo de Platón y también fue maestro de Alejandro Magno, del emperador. ¿Y qué dice él sobre el origen de la sociedad? Que la sociedad tiene un origen natural. Él plantea que la naturaleza lleva a que el hombre viva en sociedad, que todas las construcciones humanas no son individuales, sino que son un producto colectivo. Individualmente, el humano no podría haber salido de un estado de infancia. Solo puede vivir fuera de la sociedad una bestia o un dios. Y para él el hombre es un ser social por naturaleza, es un animal político. Esto que él llama el zoon politikon en griego. Y hay sociedades de, digamos, la primera institución de socialización que es la familia, la casa en griego eloikos, y en el contexto, digamos, que vive Aristóteles y desde el que hay que entender su teoría, que es la polis, la ciudad, la organización política que regula y sostiene las actividades sociales. Entonces, esta es una primera concepción, una primera teoría que plantea un origen natural de la sociedad. Una teoría que se opone a esta es la teoría del contractualismo. Ya el nombre dice un poco respecto de la misma. Esta es una teoría moderna, es una teoría del siglo XVII y XVIII. Tenemos dos representantes, Thomas Hobbes y Locke, en la Inglaterra del siglo XVII, opuestos entre sí. Hobbes, partidario del absolutismo, y John Locke del liberalismo, de los límites al poder. Hobbes habla de la concentración del poder. Y en el siglo XVIII, Rousseau, en Francia, que va a ser un inspirador a partir de sus ideas de la Revolución Francesa. Y como el nombre lo plantea, el contractualismo basa su idea de la sociedad en términos de un contrato social, la idea de un pacto entre individuos y no de un origen natural. No sería una obra de la naturaleza, sino una decisión humana, consciente, mediante un pacto, que es el que establece la autoridad y que esos individuos deciden someterse voluntariamente para garantizar algún derecho. Estos contractualistas, si bien cada uno de una manera diferente, todos plantean que el estado natural del hombre es el aislamiento. El hombre está aislado, es un estado de naturaleza. Hobbes, por ejemplo, dice que este estado de naturaleza es un estado de guerra, que el hombre es lobo del hombre, homo hominem lupus, y que para terminar con ese estado de guerra permanente se necesita de este pacto entre las personas y del establecimiento de una autoridad que sea la que ejerza la violencia legalmente y la que tome las decisiones. Eso sería esta sociedad política, una forma de organización. El derecho que se estaría garantizando para Hobbes es la paz, la ausencia de guerra. Para Locke es la propiedad. Digamos, en el estado de naturaleza no se respetaría la propiedad y en cambio en una sociedad política, a partir de un contrato, la autoridad garantiza el derecho de propiedad. ¿Por qué dije que Locke es un liberal políticamente? Porque introduce límites al poder absoluto de los reyes. El rey no puede hacer lo que quiera con ese poder, sino que tiene que garantizar, por ejemplo, el cumplimiento del derecho de propiedad.
Si el soberano viola ese derecho, los súbditos tienen derecho a rebelarse. Y en el siglo XIX tenemos una tercera teoría respecto del origen de la sociedad, que es la teoría del materialismo histórico, con Marx y Engels como representantes, y ellos plantean, digamos, esta teoría a partir del concepto de clase social, no de una sociedad única homogénea, sino a partir de una división económica en una clase dominante y una clase oprimida. Estas sociedades de clases son para ellos dialécticas, tienen dos grupos opuestos entre sí, divididos en función de la propiedad o no de los medios de producción, que puede ser la tierra, el capital, las máquinas. Entonces, por ejemplo, tenemos en la sociedad antigua un amo y un esclavo, no hay amo sin esclavo, no hay esclavo sin amo, es dialéctico. En el feudalismo un señor feudal y un siervo, y en el capitalismo un burgués, un empresario y un obrero, un trabajador, un proletario. La sociedad se constituiría, según esta teoría, como una imposición por parte de la clase dominante que tiene, digamos, la fuerza para hacerse obedecer y necesita de la sociedad para garantizar la reproducción de su lugar como clase dominante. Entonces, habría en principio una situación económica que se transforma en una organización social. Entonces, la clase económicamente dominante es la que ordena y organiza la clase social. Estas son básicamente la definición de sociedad, tres teorías del origen, para que comencemos a pensar un poco respecto del tema. Nos vemos y la seguimos en la próxima. Así que gracias YouTube por todo lo que nos das.